para... Recuerden que estamos haciendo todo esto para poder medir qué tan buenos son los modelos. Aprendimos al comienzo del curso, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos conseguir un modelo, le ponemos un input. Si tenemos las clases, clasificación o regresión, si no las tenemos, aprendizaje no supervisado, por ahora asumimos que siempre tenemos el output. Cuando estamos haciendo clasificación, recuerden que la única diferencia es cuál es la clase o el conjunto que define los elementos del conjunto de llegada. Básicamente, defino entonces que Y pertenece a un conjunto finito que podemos llamar C, si fuese, tomamos en clasificación, y básicamente decimos que C está compuesto por clases, por lo general o por ahora hemos hecho los ejemplos con clases binarias, en donde podemos tener, por ejemplo, como salida 0, 1, o podemos ver un ejemplo donde vamos a poner por conveniencia menos 1, 1. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos modelos en donde las salidas son clases, ya no podemos usar la fórmula, por ejemplo, coeficiente de determinación o el otro que estamos usando como correlación, como en el caso de regresión, sino que, bueno, tenemos que de alguna manera ver cuáles son las posibles combinaciones de lo que estamos haciendo y ejecutar o calcular métricas a partir de esto. Entonces vimos que teníamos nuestra matriz de confusión. Recuerden una cosa importante, la matriz de confusión en realidad es nada más esta zona, ¿ok? No sé si lo había aclarado, en donde simplemente tenemos, recuerden que la decisión importante es qué son las filas, qué son las columnas. Por conveniencia en nuestro curso simplemente colocamos la condición real en las filas y las predicciones en las columnas, ¿ok? Entonces, evidentemente, como la cardinalidad de este conjunto, ¿ok? Es 2, el producto cartesiano de, si llamamos uno como la clase real y el otro como la clase predicción, el producto cartesiano de esto que tiene como cardinalidad, la cardinalidad de este señor, tiene que ser ¿cuánto? 4, ¿verdad? Por eso es que tenemos 4 opciones, es así de simple. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este producto cartesiano? Bueno, el primero es que la condición real sea la clase positiva, luego tenemos predicciones positivas, de manera análoga a condición real negativa con predicción positiva, y el otro caso complemento con predicciones negativas, ¿ok? Recuerden que una de las cosas más importantes es la fila de las entradas, la suma de las filas, perdón, para condiciones reales, positivas o negativas, siempre son iguales. Es decir, luego que yo tengo mis datos y tengo que son P, este P supóngase que es 10 y esto es un 15. La suma de lo que tenemos acá, sea para la fila de la primera fila o la segunda, tiene que darme siempre lo mismo, me tiene que dar 10 y 15. ¿Okay? Lo que puede variar, evidentemente, es cuánto suman nuestras columnas. ¿Okay? Entonces, claro, luego que tenemos el modelo, si el modelo es determinístico, es cierto que luego de que tenemos y decidimos cuál es el modelo, todo en teoría es determinístico, es decir, no es que puede cambiar la predicción positiva y las predicciones negativas. Cuando ya tengo mi modelo y lo voy a volar para todos mis X, esto es determinístico y al final, obviamente, todos estos 4 valores los vamos a tener determinísticos. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos nuestro modelo, podemos tomar decisiones de las cuales cambia cuáles son las posibles salidas. Una de las posibles decisiones que uno puede tomar, por ejemplo, si estamos haciendo regresión logística, es mover el threshold. ¿Okay? Lo puedo poner acá como lo puedo poner acá. Luego que tomo esa decisión, veo cómo me queda mi matriz de confusión. Entonces, ¿qué dijimos luego? Dijimos, ok, a partir de esto podemos calcular ciertas métricas jugando con las entradas que tenemos disponibles en nuestra matriz, y nos dimos cuenta que las métricas que están a la derecha, cuyo denominador es clase positiva o clase negativa, son las más útiles. ¿Por qué? Porque si el denominador no cambia, cuando yo tengo un modelo 1, un modelo 2, hasta un modelo n, ¿ok? Si el denominador no cambia, sin importar qué estoy calculando, es evidente que puedo comparar, entre comillas, de manera justa cada uno de los modelos. Si el denominador cambia, es decir, si pongo predicciones positivas o predicciones negativas, ¿ok? Puede ser que en algunos casos me den valores que una métrica me dé un poco mayor que otra, pero si el denominador es muy bajo, en realidad son muy pocos casos los que estoy comparando, entonces no es muy justo desde el punto de vista estadístico poder comparar esas métricas. Razón por la cual, ¿ok? Llegamos a la conclusión de que, bueno, estas 4 son en teoría las más útiles, las que más vamos a usar, pero obviamente hay en algunos casos, en este caso es nada más uno de las posibles 4, que sí vamos a utilizar, y es justamente en el caso de el score F1.
El score F1, que es el más importante, es muy útil cuando tenemos clasificadores con datos no balanceados, y si se acuerdan, ¿ok? La razón es que nunca utilizamos los verdaderos negativos en el cálculo. Fíjense que nada más usamos verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos. Nunca usamos verdaderos negativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de casos, si está desbalanceado, por lo general, la clase positiva es la que tiene menor cardinalidad. Por ejemplo, supongo que tengo aquí 5 y aquí tengo 1000. ¿Ok? Tiene sentido que yo intente más o menos comparar una métrica en donde intente no tratar sobre los verdaderos negativos, sino simplemente trato sobre eh, este valor. Y obvio, o sea, asociado obviamente a los posibles errores, porque evidentemente me puedo equivocar. En la clase pasada vimos entonces, ok, además de tener la posible matriz de confusión, nos dimos cuenta, si yo tengo la capacidad de mover este threshold como yo quisiera, ok, porque tengo mi modelo que dado un X me calcula, ya hemos hablado del tema de probabilidad, supongamos que calcula un score que va de 0 a 1, ok, yo puedo, luego que tengo este score, decidir cuándo va la clase de los positivos y cuándo va la clase de los negativos, dependiendo de cómo yo decida entender ese número. Entonces, ese proceso de entendimiento del número y de cómo yo lo puedo manipular, simplemente graficamos todos los posibles casos para todos los elementos que tengo disponibles en sus scores, usando el algoritmo que llamamos luego la curva, en el caso de si interpretamos que es una gráfica o un algoritmo que llamamos curvas ROC, ¿ok? Luego que calculamos las curvas ROC, no voy a repasar cómo se calculan, porque ya lo tenemos en el video que evidentemente tengo que montar, pero la idea fundamental, si se acuerdan, es que tenemos 3 puntos importantes de interés, que son este punto, vamos a tratar de cambiar el color, ahí vamos a colocar rojo, son este punto, este y este punto, son los 3 puntos más importantes. Si se acuerdan, si estamos en este punto, obviamente estamos en el punto 00, aquí estamos en el punto 01. Freddy, No se ve lo que está rayando, profesor. ¿de verdad? ¿Se ve? Freddy, ¿no ves que estoy rayando acá 1 a 1? Ya lo veo. Ok, ok. Perfecto, ok. Sigo. Entonces son los 3 puntos de interés. Es claro que entonces tenemos que entender que aquí tenemos la tasa real de positivos, en el eje X tenemos la tasa falsa de positivos. Recuerden que tienen nombres específicos, yo no los uso porque no me parece que sea importante, me parece importante más entender la interpretación. Luego vimos, a grosso modo, un pequeño repasito de cómo se calcula. Al final la idea es tratar de mover el threshold y entender cuándo un elemento que entra en la clase de los positivos era realmente positivo o no. Segundo que alguien está entrando, Gabriel. Recuerde que cuando movemos el threshold y el elemento que ahora estamos clasificando como positivo en realidad era positivo, subimos en nuestra curva. Recuerden que la magnitud del salto siempre es 1 entre P. Y de manera análoga, cuando me muevo a la derecha, es decir, que lo que está entrando, luego que muevo el threshold a la clase de los positivos, en realidad era un negativo, nos movemos a la derecha y la longitud del salto es 1 entre N. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿ok? Evidentemente, como P y N no cambian, vamos a subir P veces y vamos a ir a la derecha N veces, ¿ok? Como último punto de repaso, recuerden que, ¿ok? Recuerden una cosa bastante importante, los scores pueden ser iguales para un cierto X, es decir, yo puedo tener P de X es igual a P de Y X es distinto de Y. Esto puede suceder, pueden tener el mismo score. Si esto sucede, recuerden que tenemos entonces el caso de ver qué hacer con los desempates. Si tuviésemos, y aquí cambio el ejemplo, 3 de la clase positiva de empate con 2 de la clase negativa, es decir, tengo 5 puntos que tienen el mismo score, dentro del mini procedimiento dentro de la curva ROC, lo que va a suceder es que 3 veces vamos a subir y 2 veces vamos a ir a la derecha. ¿Ok? Esto es un ejemplo clásico de problema de combinación en la práctica 0 de prueba. ¿De cuántas maneras podemos llegar de este punto a este punto? Bueno, serían las combinaciones de 5 en 3, que son iguales a las combinaciones de 5 en 2. ¿Ok? Esas serían las maneras en las cuales yo puedo llegar desde este punto hasta este punto.
Entonces, de manera de simplemente decidir una solución salomónica, una solución simple, asumimos nada más que cuando vayamos a graficar la curva, simplemente unimos el punto inicial antes de todos los empates contra el punto final luego de analizar los empates. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Ahora bien, aquí no lo dije en la clase pasada, pero como aquí un pequeño paréntesis de si esto es justo o no, en realidad, ¿qué sucede? ¿No? Y podemos discutirlo 30 segundos. Si hay más positivos que negativos, usar el promedio, que es simplemente conectar este punto con este, en realidad estamos decrementando la calidad del modelo cuando en realidad la mayoría de los elementos eran positivos. ¿Ok? De manera análoga, si la mayoría de los elementos fuesen negativos, esto está aumentando un poco la métrica de rendimiento, porque en realidad en esta zona entraron más negativos que positivos. ¿Ok? Entonces, bueno, es simplemente una decisión que sea sencilla de programar, por así decirlo. De hecho, la solución más, entre comillas, positiva sería simplemente asumir que esta es la métrica y, entre comillas, la más negativa sería asumir esta métrica. ¿Ok? Evidentemente existe una forma de simplemente hago 1 entre todos estos valores, ¿ok? Multiplicado y me da una suma ponderada de cuáles son las áreas abajo de la curva y pudiésemos usar ese término, pero es un poco complicado. Es más sencillo simplemente hacer esto porque no sucede a menudo que hayan empates, ¿ok? Entonces, bien, por último, de nuestro pequeño repaso, lo que entendemos entonces es que luego que tenemos las curvas ROC, vamos a tener una manera gráfica de entender, ¿ok? Cuando los modelos están funcionando bien. Evidentemente, si el clasificador perfecto está acá, mientras más, si asumimos que esto fuese, por ejemplo, qué sé yo, el Sol que está jalando, como si estuviese jalando planetas, mientras la curva se pegue más hacia el clasificador perfecto, obviamente está funcionando mejor. Y recuerden que los clasificadores que funcionan mal no necesariamente son aquellos que tienen este tipo de comportamiento, sino aquellos que están en la línea X igual Y, porque implicaría que mi predictor o mi modelo está haciendo predicciones de manera aleatoria. Están entrando positivos y negativos de manera aleatoria, dependiendo obviamente de la probabilidad de cada una de las clases. ¿Okay? Entonces, nada, cuando se separa un poco, el rendimiento es malo, pero se está aprendiendo algo. Por aquí decimos que es un rendimiento que está más o menos ok, y lo que buscamos es más o menos que estemos alrededor de este punto. Entonces, por último, además de tener la curva, tenemos una métrica que se llama el área debajo de la curva. Básicamente es medir cuál es el área debajo de la curva que estamos calculando. ¿Cómo sabemos que el cuadrado tiene área 1? Esta métrica no solo es fácil de calcular, sino que es interpretable. Buscamos entonces números que estén por lo general mayores a 0.8, 0.85. ¿Ok? Cuando está entre punto, más o menos 0.7 y el límite inferior, superior, perdón, que haya escogido acá como límite inferior, decimos que es un rendimiento que está ok, y normalmente menor a 0.7 el modelo no está funcionando muy bien, que digamos. ¿Ok? Ese es el resumen de lo que hicimos. Les agregué, por cierto, cuando les mande el nuevo notebook, lo pueden ver, les agregué unos pequeños ejemplos para terminar la parte de lazo. Les recomiendo mucho, por favor, usar diferentes configuraciones. Aquí les coloqué 3 interesantes para que vean. Esto es un ejemplo porque ahorita vamos a ver qué son curvas de validación y curvas de aprendizaje. Les coloqué primero la curva de validación, características seleccionadas, camino de regularización, y además les coloqué 6 ejemplos acá que son fáciles de entender. Aquí están las curvas de validación para comparando lazo rich y mínimos cuadrados normal, y aquí vemos cuánto me está dando los coeficientes informativos contra los no informativos, el coeficiente estimado y el coeficiente verdadero. Si la predicción es exacta, es evidente que X igual a Y. Deberían de estar todos dentro de la diagonal punteada. Si no están encima, quiere decir que cometimos un error. Por último, aquí les coloco una pequeña tabla con resumen de las métricas usadas obviamente para regresión, y vemos cuántos elementos de los reales son captados por cada uno de los modelos y cuántos de los falsos se asumen como positivos. Es simplemente un resumen de lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué nos falta por ver?
Hay muchísimas cosas, pero de las más importantes, vamos a ver, curvas de aprendizaje y validación. Entonces, primero vamos a empezar con las curvas de validación. La idea principal es simplemente evaluar qué tan importante es un hiperparámetro en el rendimiento del modelo. Entonces, simplemente es tan sencillo como tener unas curvas en donde coloquemos en el eje X cuál es el hiperparámetro que estoy controlando. Recuerden que en el caso de regresión, vamos a hacer lazo. Recuerden que el problema que estamos resolviendo es conseguir todos los modelos lineales que resuelven y menos x. Lo estoy colocando para atrás. Ok. Escribirlo de manera matricial. Y menos x por beta cuadro norma 2 más lambda por la norma de beta 1. ¿Ok? Este señor, que es nuestro hiperparámetro, es lo que estamos tratando de colocar acá como hiperparámetro. Entonces, las curvas de validación son tan sencillas como modificando todos los posibles valores que yo puedo tener para lambda, aquí grafico el rendimiento del algoritmo. El rendimiento va a variar dependiendo de cuál métrica ustedes quieran usar. En este caso particular, estoy simplemente graficando el error cuadrático medio, es decir, estoy graficando la suma de los errores y veo cómo se comporta el error dependiendo de cómo yo manipulo lambda. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Lo que se puedan preguntar, de que en este caso que sea importante, fíjense que está en escala logarítmica, esto es simplemente para poder comparar más valores de lambda y estamos usando simplemente los exponentes en vez de utilizar, si hago por ejemplo lambda igual 1, 10 y 100, cuando uso escala logarítmica simplemente hago el logaritmo de lambda y grafico entonces los valores para 0, 1 y 2. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto me da una manera de poder compactar el eje X y veo cuál es el rendimiento. Sí sé que modificando mucho los valores de lambda hace que, por ejemplo, si tengo un punto que está aquí, luego un punto que está acá y un punto que está acá, va a ser un fastidio graficarlo. Simplemente graficamos el logaritmo de los posibles lambda que estoy usando. ¿Ok? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque cuando, dependiendo obviamente de si tenemos a lambda en la función objetivo o como restricción, por lo general se hace el siguiente experimento. Empezamos con 0.001, 0.00, ya vamos a poner acá, ok, 0.1, luego aquí pongo 1, 2, 5, 10, 20, 50. Normalmente los lambdas que vamos a más o menos probar no siguen un comportamiento lineal, no es que voy a probar 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo general la idea es hacer esto, veo la curva de validación y dependiendo del rendimiento, si veo que acá es donde están los valores en donde estás cambiando mucho el error cuadrático medio, luego cambio mi vector para poder calcular los errores cuadráticos medios y simplemente hago mi análisis acá, de tal manera que sí pueda separar las cosas, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, simplemente las curvas de validaciones tenemos en el eje X, no importa la escala, en este caso la escala es logarítmica, tengo los posibles valores que puedo controlar de mis hiperparámetros y en el eje Y colocamos los valores de rendimiento. Por supuesto, es claro que tenemos que separar siempre las métricas. Es más importante, si tuviésemos que escoger nada más una, escogemos validación, pero está bien siempre colocar ambas, sea validación que entrenamiento. ¿Okay? Entonces, la idea de las curvas de validación es entender, repito por última vez, a medida que puedo cambiar cuáles son todos los posibles hiperparámetros de mi algoritmo, cómo cambia esta métrica de rendimiento. ¿Ok? Por último, aquí les coloco algunos ejemplos, pueden correrlos, ¿okay? No es tan importante. Por último, tenemos las curvas de aprendizaje. Esta sí es súper importante, sobre todo en el caso de Deep Learning. Aquí les coloqué un clasificador que se llama Naive Bayes, que es tiene algo que ver con el teorema de Bayes. Asumamos siempre, vamos a ver qué son máquinas de soporte vectoral. Asumamos que esto es simplemente un clasificador que yo puedo manipularle este hiperparámetro. Luego vamos a ver qué significa esta gamma. Las curvas de aprendizaje, básicamente, en vez de modificar
los valores de hiperparámetro, modifico el tamaño de los datos que estoy utilizando para poder entrenar mi algoritmo para el mismo hiperparámetro. Entonces, la idea fundamental es ver cómo se comporta mi clasificador a medida que aumento la cantidad de datos. Esto lo hacemos para dos cosas. Uno, por lo general, para pocos datos, lo que sucede es que el rendimiento en el conjunto de prueba tiende a degradarse mucho porque no logro aprender, no logro generalizar para datos desconocidos, y como son muy pocos datos, por lo general hay overfitting, ¿okay? O sobreajuste sobre los datos, como son muy pocos en el conjunto de entrenamiento, y lo que va a suceder es que a medida que aumentan los datos, aumenta la cantidad de datos disponibles, esto es que aumenta la cantidad de filas de X, no importa si estoy separando en entrenamiento de prueba, aumenta la cantidad de datos disponibles, por lo general disminuye un poco el rendimiento del conjunto de entrenamiento, generaliza mejor, y recuerden que hay una asíntota horizontal teórica, ¿ok? En donde deberían converger a ese punto. Cuando convergen, o cuando no emprendemos más, por lo general digo, bueno, no necesito más datos, no voy a, dado mi algoritmo, yo no voy a poder mejorar si aumento la cantidad de datos. Lo que sucede en el caso de Deep Learning, recuerden, es que esto sube bastante, casi en escala logarítmica, y el gap para mejorar es bastante importante si aumento mucho la cantidad de datos, ¿ok? Entonces, bueno, lo que les dije en la clase pasada, sucede que aumentar mucho la cantidad de datos implica gastar mucha energía. Hay implicaciones no solo desde el punto de vista de finanzas, sino en el ambiente, pero a pesar de que todo eso está mal, ¿ok? No vamos a adentrarnos mucho porque, bueno, obviamente no es culpa de nosotros. Ahora bien, si ocurre una cosa, para ciertos algoritmos, por ejemplo, este es el caso de máquinas de soporte vectorial que vamos a ver literalmente hoy, ¿ok? El rendimiento en el conjunto de entrenamiento tiende a ser estable, ¿ok? Pero generaliza mucho mejor a medida que tenemos más datos, y justamente por eso es que es interesante variar la cantidad de datos a la hora de hacer los análisis para entender cómo si el hecho de agregar datos aumenta el rendimiento de mi algoritmo, y yo puedo entonces asegurar que estamos aprendiendo, estamos tratando de generalizar o estamos generalizando para datos nuevos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, una duda referente a la gráfica. O sea, se nota que claramente se ve la curva, pero esa sombra que contiene la curva, ¿cómo se puede representar? ¿Cómo se puede interpretar? O sea, Esta es muy veo buena que cada pregunta. vez que el modelo se acopla más a los datos, la sombra se va acercando más a la curva, como, no sé, diciéndome que disminuye la varianza o algo así. 100% es eso, 100% es eso. Fíjense, recuerden cuando estábamos haciendo intervalos de confianza, ¿ok? Cuando estábamos en prueba, lo primero que veíamos era, bueno, vamos a tratar de ver cómo se comporta esta variable aleatoria. Entonces teníamos estimadores puntuales como la media, como la desviación muestral o la desviación estándar teórica, o teníamos, qué sé yo, ¿cómo llamamos a la media muestral? X techo, ¿no? No me acuerdo la notación. Sí, es esa. Ok, todos estos estimadores son estimadores puntuales. Ahora bien, este estimador es una medida de tendencia central, este también. Estos son medidas de dispersión, ¿correcto? Ahora bien, cuando a ti te dicen, ok, la media de llegada o el número de personas que van normalmente a el cine es de 2.000 personas, ¿ok? En verdad es un estimador que simplemente es un punto, nada más te están dando un valor. El siguiente análisis que vemos en prueba era, bueno, vamos entonces a tratar de tener ¿cómo se dice range en español? Intervalos de confianza. Tenemos un intervalo en donde digo, ok, en realidad la métrica va de 1980 a 2020 con cierta probabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que llamábamos el nivel de significancia. La probabilidad de esto era 1 menos alfa, este era el nivel de significancia. ¿Qué sucede? Este intervalo quizás es útil, pero si yo les digo a ustedes súmanse que estamos haciendo un análisis de cuántas personas van al Cines Unidos del Sambil. Si yo les digo a ustedes que van entre 0 y 2 millones de personas, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que el valor real esté aquí? Bastante grande. Es 1, esto debería ser 1, ¿verdad? Yo dudo mucho que, bueno, creo que incluso esto está mal, debería ser, bueno, vamos a poner aquí la capacidad del Cines Unidos del Sambil, ¿ok? Para no ser tan exagerados, 2 millones de personas es un poco exagerado.
Vamos a poner aquí, no sé cuántas, bueno, no sé si Estados Unidos sigue existiendo, espero que sí. Pongamos aquí 10.000 personas, ¿ok? Si yo les doy a ustedes el intervalo 0,10.000, no te está diciendo absolutamente nada. Esto tiene con probabilidad 1 que el valor real está acá, pero no me está diciendo casi nada. Distinto es que yo te diga, bueno, yo creo que van de este mismo, de 1980 a 2020 con probabilidad 0.95. Entonces aquí yo sí puedo jugar y decir, ok, con probabilidad 0.95 está acá. Si la capacidad de mis salas es decir, de 500 personas, yo voy a abrir 5 salas, que son 2.500. En el caso de que, bueno, llegue un poco más de gente, lleno la última sala de las personas, pero por lo general debería tener 4 abiertas, ¿ok? Esto es más o menos lo que estamos haciendo acá. Este gap es el intervalo de confianza de todas las corridas que hice en el cross validation para cada uno de los elementos dependiendo de lo que me diga X. Si aquí es el número de samples del training set, lo que me está diciendo entonces es, ¿ok? Que para X800 son 800, 400 y aquí debería ser 150. Para X800, ¿ok? El intervalo de confianza era, este fue el mínimo, este fue el máximo y este es el promedio, ¿ok? Entonces, claro, como tenemos, si estamos haciendo validación cruzada, lo que tenemos son, si el número de false es 5, recuerden que este 5 representa una fracción ínfima de todos los posibles splits que yo puedo hacer de mis datos. Aquí lo que estamos colocando es simplemente la métrica peor, la mejor y el promedio de todas ellas dentro de los splits del cross validation. Es evidente que a medida que la cantidad de datos aumenta, ¿okay? La varianza que hay entre el mínimo y el máximo, el gap debería reducirse, porque si tengo más datos, es obvio que, bueno, decir que es obvio es que lo podemos probar, pero espero que se entienda que mientras más datos tengamos, la varianza o la diferencia que hay entre el mínimo y el máximo se tiene que cerrar un poco. ¿Ok? ¿Por qué? Si tengo muy pocos datos, con alta probabilidad, es posible que tenga una configuración acá que tuve mucha suerte, tuve demasiada suerte y aquí coloqué todos los elementos que son fáciles de entender y la métrica del entrenamiento me dio altísima. Posiblemente acá tuve mala suerte y aquí me tocaron en el conjunto de entrenamiento aquellos puntos que son complicados de verdad de aprender y la métrica me dio simplemente 0.9, ¿ok? ¿Qué sucede? Mientras más datos haya, esa proporción de elementos que son complejos de aprender y que son fáciles de aprender, casi todos van a entrar al conjunto de entrenamiento. Es muy poco probable que tenga una configuración, disculpen la palabra, macabra, que me queden los elementos que son complejos de entender en un solo lado. En consecuencia, bueno, el gap entre el del aprendizaje del rendimiento de los algoritmos debería cerrarse a medida que aumenta la cantidad de datos. ¿Okay? Esa es más o menos la respuesta. Y está ligado, obviamente, a esta idea de que en intervalos de confianza, mientras más grande llega el intervalo, es decir, aquí, mientras más datos use, con mayor probabilidad estoy distribuyendo bien los elementos que son complejos de entender y los que son fáciles de aprender. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, se entiende un poco mejor. O sea, ahora la duda que me causa es, o Uh-huh. sea, o sea, lo veo con el intervalo de confianza, pero está bien que lo vea como una seguimos el Eh, tema de la complejidad y que mientras más cercanas, más baja la varianza, más alto es el sesgo, y eso implica un modelo bastante complejo. Aquí es distinto, fíjate, si la métrica de entrenamiento y aprendizaje se parecen mucho, no hay sobreajuste, estoy aprendiendo bien. ¿Ok? Ah, ok, sí, 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 El sí, perdón. sobreajuste, Sí, sí. el sobreajuste está acá. ¿Por qué? Porque la métrica de Ok, entrenamiento es altísima y el de prueba es muy malo. ok, sí, 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 ¿Ok? sí, confundí los términos, perdón. No, no, tranquilo. Aquí estamos para aprender, no importa. O sea, obviamente, en algunos casos nos podemos equivocar, no hay ningún rollo. Ok, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Si, si en la parte de 200 eso sería un sobreajuste, ¿cómo sería un underfitting? ¿O cómo podríamos verlo? ¿Cómo creen ustedes que sería el underfitting? Que de repente ambos comiencen por el accuracy de 0.85 y conforme aumente los datos se vayan más bien hacia 0.75 y hacia 1. Eso es lo que quiero yo. Correcto. Sí. Ah, ok. Ok. Una segunda pregunta, profe. En Ujú, la parte del learning curve, por eso mismo, ujú. eh, los datos de prueba se mantienen lineales, o sea, se mantienen muy estables. ¿Eso es por qué?
Los datos de prueba son los que están establecidos son los de entrenamiento. De test, perdón, sí, sí, lo de entrenamiento. Esto es por una capacidad de... Me estaba confundiendo, ok. Hoy vamos a ver máquinas de soporte vectorial y vamos a entender por qué pasa esto, ¿ok? Ok, ¿todo bien? Voy a abrir el próximo Sí, notebook. gracias. Ok, aquí como comentario, yo preparé la clase para, en algún punto, ok, hablar, hay una parte en donde es de posgrado, ok, era desde aquí, desde teoría de modalidad, pero el estudiante de posgrado no va a seguir viendo la materia. Entonces, bueno, tenemos dos opciones. La opción uno es que les doy las cosas hasta acá, obviamente, nada más voy a evaluar hasta acá, ok. Mi pregunta es si luego quieren que hablemos un poco de lo que está sucediendo acá para que tengan una idea de qué se puede hacer luego de lo que ustedes van a evaluar, o si no lo quieren ver y lo quieren leer, también me sirve. Igual es poco lo que se ve, pero la conclusión de esta parte es bastante interesante para el curso. Pero bueno, cuando lleguemos acá decidimos, ¿ok? Pero vayan pensando a medida que vayan viendo la parte. Entonces aquí les coloqué algo nuevo que es tipo objetivos y el contenido como un mini resumen cuando abran el notebook. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver otro algoritmo de clasificación binaria que no es obviamente regresión logística. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de entender cuál es la idea. Entonces primero vamos a recuperar o repasar rapidito qué es clasificación binaria. Desde un punto de vista un poquito más formal, ¿ok? Entonces tenemos X, nos tenemos nuestros datos. Sabemos que nuestros datos están en RP. Aquí estoy simplemente diciendo que si yo escojo una fila aleatoria de mi conjunto X, yo sé que esa fila, ¿ok? Va a tener P elementos. Desde el primero, desde XY hasta XDIP. Eso es lo único que estoy diciendo. Tengo P características, ¿ok? Lo siguiente, que es lo dije hace de 15 minutos, vamos a asumir ahora que YDI está entre menos 1 y 1. Bueno, entre menos 1 y 1 no. O es menos 1 o es 1. Estamos en clasificación binaria, ¿ok? Entonces, supónganse que tengo mi modelo, ¿ok? F de XY. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En vez de que la salida de F de XY esté entre 0 y 1, como en el caso de regresión logística, ahorita vamos a asumir que no está acotado y que la regla de decisión es la siguiente. Cuando F de XY es mayor que o igual que 0, digo que el Y de Y es 1, ¿ok? Y si F de XY es menor que 0, simplemente digo que Y de Y es menos 1, ¿ok? Tengo un modelo que me da un número. Cuando es positivo, digo que es de la clase 1. Cuando es negativo, digo que es de la clase menos 1. Eso es todo lo que necesitamos saber hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo unificar el criterio en uno solo. Fíjense que si yo tengo f de xy, ¿ok? Tengo estas dos reglas y yo premultiplico por y de y. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son los dos casos posibles? Bueno, son 4 casos, ¿ok? Si y de y es negativo, y esto me da negativo, ¿cuánto me está dando el resultado? Positivo, ¿ok? Si y de y es negativo y f de xy es positivo, ¿cuánto me está dando el resultado? Negativo, entonces va a ser menor. Y los últimos dos casos son que positivo, positivo me da positivo y que positivo, negativo me da negativo, ¿ok? Fíjense que es interesante aquí. Este caso, ok, no sé qué pasa porque, tengo que mover esto. Okay. Este caso que me está dando positivo y este caso que me está dando positivo, ¿qué tienen de particular? Tienen el mismo signo y no solo eso, no me estoy equivocando, son justamente los casos que me interesan. Me interesa que cuando la clase real sea negativa, mi predicción sea negativa y que cuando la clase real sea positiva, mi predicción sea positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tuviese de verdad este algoritmo, tal que sucede esto, bastaría con premultiplicar y de y para saber cuándo me equivoco y cuándo no me equivoco. ¿Se entiende? ¿Podría volver a explicar, profe? Sí,
suponte que tengo un modelo que me dice, cuando es positivo, escribo una regla. Si el modelo es positivo, yo digo que la clase es 1. Si el modelo me dice que el valor es negativo, yo digo que mi predicción es la clase menos 1. ¿Ok? Puede ser que, vamos a llamar esto predicción. ¿Ok? La predicción es 1, la predicción es menos 1. ¿Correcto? Entonces lo que les estoy diciendo es, si este fuese el caso, vamos a premultiplicar por la clase real. Yo la clase real la tengo disponible. Cuando yo premultiplico, tengo 4 posibles casos. Cuando ambos signos son negativos, la clase real es negativa y mi predicción es negativa, fíjense que este producto me da positivo. Cuando la clase real es negativa y la predicción es positiva, el producto me da negativo. Cuando la clase real es positiva y la predicción es positiva, me da positivo el producto. Y el último caso, que es que cuando la clase real es positiva y la predicción es negativa, me da negativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviese mi modelo, ¿ok? Para saber cuándo no me equivoco, bastaría con premultiplicar por la clase real y veo cuánto si me da el signo positivo o negativo. Imagínense que quiero hacer la matriz de confusión, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Partiendo de este hecho, si esto fuese posible de hacer, ¿ok? Yo pudiese pensar en tratar de resolver un problema tal que en algún punto uso esta idea de que yo puedo premultiplicar esta Y. ¿Por qué? Porque el hecho de premultiplicar lo que hace es unificar este criterio y simplemente digo, ok, cuando esto sea positivo, cualquier caso donde esto sea positivo, mi clasificación es correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si esto fuese cierto, yo puedo utilizar un concepto que vimos, si no me equivoco, en Mate 2, pues posiblemente en Mate 1, que se llaman hiperplanos. ¿Ok? O, en realidad, vamos a utilizar semiespacios. Eso me parece que lo vimos fue en Mate 3, profe. Perdón, Mate 3. Ok, disculpen. Mate 3. Bueno, ok. Bueno, muchachos, honestamente ni siquiera me acuerdo qué vi yo en Mate 3, pero creo que está bien. Esto me parece que yo pude haberlo visto en Mate 2, pero no sé. Le puedo preguntar a mi profesor que vive en... Profe, ¿podría Mm. explicar un poquito de qué se trata? Porque honestamente no recuerdo. No. Muchachos, ustedes conocen cómo sé yo. Aquí vamos a poner todas las definiciones, tranquilos. Y simplemente dando una introducción de lo que vamos a usar, ¿ok? Aquí les pongo hiperplanos, semiespacios y qué vamos a hacer, ¿ok? Mis clases son mucho más lentas de lo que deberían ser porque me gusta explicar todo y prefiero dar un poquito menos de contenido, pero se entiende todo mejor, ¿ok? Bien. Ahora perdí el hilo. Ok. Entonces, vamos a utilizar hiperplanos. ¿Cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente. Si yo estoy haciendo clasificación, lo que estábamos haciendo antes era usar la función logística de tal manera de mapear los valores por acá, mapeamos los valores por acá, y tenemos aquí un criterio adicional, los valores que queden debajo, yo digo que son de la clase menos 1, y los que queden, está mal usar clase menos 1 porque estábamos usando la clase negativa, y los que estén por encima son la clase positiva. Ahora vamos a hacer algo completamente distinto. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo pudiese tener el gráfico de mis puntos, ¿ok? Y sucede esto que es poco probable que suceda, pero en el caso excepcional, si sucediera sería súper útil, que es lo siguiente. Si yo tengo esta nube de puntos, bastaría con conseguir una línea o un hiperplano que los separe. Y todo lo que esté hacia un lado del hiperplano es de una clase y todo lo que esté hacia el otro lado es de la otra clase. ¿Se ve? Entonces, en vez de hacer regresión, de transformar las entradas en un score, simplemente me gustaría conseguir un hiperplano o una línea, vamos a llamarlo por ahora línea, que me separe los valores de un lado y del otro. Todo lo que esté a la izquierda es rojo, todo lo que está a la derecha es azul. Entonces, para poder formalizar esto, vamos a definir no solo qué buscamos, sino qué son cada uno de estos conjuntos y qué es esta línea rosada, por así decirlo. Entonces, primero, dos conjuntos de datos, XA, XDB, son linealmente separables, primer término importante, ¿ok? Linealmente separables. Si existe un hiperplano, luego vamos a ver qué es hiperplano, asumamos que es esta línea, W, tal que todos los elementos de un conjunto están de un lado y todos los elementos del otro conjunto están del otro. ¿Eh? Tan informal posible no podemos escribirlo. Entonces, si yo tuviese una línea en donde todos los elementos de un conjunto están de un lado y todos los elementos de un conjunto están del otro,
yo digo que esos conjuntos son linealmente separables. ¿Por qué linealmente separables? Porque yo puedo construir una línea tal que todo lo que esté por acá es de un color y todo lo que está acá es de otro color. ¿Ok? ¿Qué hice? Por ahora vamos a asumir que tenemos aquí un método que grafica los puntos. Entonces, afortunadamente para nosotros podemos utilizar de scikit-learn un método que se llama makeBlobs, que lo que hace es crear literalmente nubes de puntos, ¿ok? Y yo puedo manipular los puntos de tal manera que me queden separables o no. Vamos a empezar la clase con aquellos conjuntos que son linealmente separables. Aquí es evidente que los puedo separar, ¿ok? ¿Cuáles son las líneas que pudiese construir para separarlos? ¿Cuántas creen ustedes que hay? Creo que hay bastantes, pues. Son infinitas, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, primer problema que nos vamos a dar cuenta. Uno, son infinitos. ¿Ok? Evidentemente, acá es peor la cosa. No solamente son infinitos. Dos, si son separables, ¿ok? Implica, lógicamente, uno. Es decir, cuando son separables, hay infinitos hiperplanos. Entonces tenemos primer problema. ¿Cuál vamos a escoger? Porque fíjense, y aquí yo lo hago de manera intuitiva. ¿Cuál preferirían ustedes para separar este conjunto de datos? ¿Este o este hiperplano? ¿Cuál creen ustedes que funcionaría mejor a la larga? Creo que El la segundo. diagonal, por cómo van creciendo los puntitos. ¿Cuál dijeron? El segundo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, fíjense, incluso ustedes, sin saber qué son máquinas de soporte vectoral, ya saben cuál es la solución optimal. La solución optimal es algo que se parezca a esta línea negra, ¿ok? De hecho, por ejemplo, este hiperplano, ¿ok? Lo separa. Es uno de los infinitos, pero es muy malo, ¿ok? Vamos a intentar entender cómo escribir este problema para poder resolverlo, y luego vamos a intentar entender no solamente cómo escribirlo para poder resolverlo, cómo hacemos para conseguir el que es único, el mejor de todos, ¿ok? Y hay que obviamente definir qué significa que es el mejor de todos. Entonces, antes de llegar ahí, vamos a escribir o hablar de todas las definiciones. Primera, definición formal de lo que es o lo que son conjuntos linealmente separables. Entonces, fíjense, en nuestro contexto, los conjuntos los podemos definir como, ¿ok? Entonces, X0 son todos los X, estos tienen un error, segundo, 1, 1, menos 1. Ok. X de 0 son todos los X tales que Y de I es menos 1, y de manera análoga, obviamente, X de 1 son todos los X tal que Y de I es 1. ¿Ok? Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, entonces esto es, ¿ok? Una partición, ¿sí? Hacer que, bueno, sea una partición de simplemente dos posibles conjuntos. Tengo todos mis datos. Yo voy a escribir acá X de 0 y X de 1. Si un elemento pertenece a X de 1, no puede pertenecer a X de 0. En consecuencia, es una partición. Recuerden, simplemente X de 0 unido con X de 1 es X. Y además, X de 0 intersección X de 1 obligatoriamente tiene que ser vacío. ¿Ok? Tenemos una pequeña partición de los datos. Siguiente. Dados estos dos conjuntos, ¿ok? Aquí es importante una cosa, digo, los conjuntos están definidos en un espacio n-dimensional euclidiano. Esto es simplemente para decir que los estoy definiendo con los vectores canónicos 1, 0, si es el caso de dos dimensiones, y 0, 1. ¿Ok? Está definida una métrica para poder medir las distancias, que en este caso es la norma 2, etcétera, etcétera. Toda la parte de precondiciones matemáticas no las evaluamos en este curso, pero se entiende más o menos con la idea de que un espacio dimensional sea euclidiano. ¿Ok? Luego, X de 0 y X de 1 son linealmente separables, ¿ok? Si existen, entonces fíjense, n más 1 escalares, W1, W2 hasta Wn, con 1 extra K, tales que se satisface lo siguiente. Entonces fíjense, para fortuna de todos, vamos a volver a usar W transpuesta por X, ¿ok? Esto se usa, W transpuesta por X se usa en casi todos los modelos de aprendizaje automático. De hecho, incluso se usan en las capas lineales de redes neuronales. Estamos haciendo esto de nuevo, muchachos. ¿Ok? Esto lo vamos a usar hasta el cansancio. ¿Qué sucede? ¿Ok? Si todos los elementos de X de 0,
W transpuesto por X de 0, ¿ok? Me da menor que K, pertenecen a X0, y si todos los elementos W transpuestos por X1 de X0 de mayúscula, ¿ok? Me da mayor que K, que quiere decir que pertenece a X1. Si esto es cierto, para todo X0, X1, entonces son linealmente separables. Ahora tenemos una definición matemática de lo que significa separabilidad. Si yo tuviese un vector W para todos los vectores X0 del conjunto de X0 mayúscula, ¿ok? Si hago W transpuesto por X0, y eso me da menor que un número, y luego W transpuesto X1 para todos los elementos X1 me da mayor que ese mismo número, yo puedo decir que son linealmente separables. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué necesito? Necesito un hiperplano, un vector de dimensión P, y necesito un escalar extra K, que tiene que ser el mismo para los dos casos. Cuando este producto me da negativo para todos los elementos y positivo para todos los elementos de la partición, quiere decir que estoy separando linealmente mis conjuntos. Si para uno solo esto no se cumple, ¿ok? Ese conjunto de datos no es linealmente separable. ¿Se entiende? Es una regla. Calculo para todos mis puntos. Si se cumple esto para todos, son linealmente separables. Es lo que lo quiero decir. ¿Ok? O sea, que si algún, Primero Gabriel, después Miguel. si algún valor queda entre, o sea, no es menor ni mayor a K, sino que es igual a K, entonces ya no es linealmente separable. Ok, esa es una buena pregunta en el sentido, es poco, bueno, no es que poco probable. Yo pudiese colocar aquí, yo puedo decidir dónde coloco el empate y al final funciona igual, ¿ok? Esto también es cierto. Si es estrictamente mayor para todos los elementos y hay uno que da igual acá, igualmente son linealmente separables, ¿ok? Si lo colocas de esta manera, simplemente lo que sucede es que como son infinitos, también hay infinitos en donde puedo decidirlo alejarlo del K, ¿no ves? Un poquito, infinitesimalmente lo alejo del K. Es decir, da igual ponerlo o no, ¿ok? No es tan importante a pesar de que es una buena pregunta. De hecho, para que veas qué tan buena es, cuando es igual, cuando da igual, acá, esos son los vectores soporte. Vamos a ver qué significa eso. ¿Erimar? Creo que primero venía Miguel. Ah, perdón, Miguel. Correcto, el modelo va a ser W. Muy buena pregunta. El modelo va a ser W. Ahora, la interpretación es distinta. En el caso de regresión lineal, el valor de W transpuesto X era mi predicción. Mi predicción ahora va a ser la función, ok, evaluada en X, va a ser o 1 o menos 1, que es simplemente la pregunta, ¿es este número mayor o menor que K? La respuesta me va a decir si es de la clase 1 o de la menos 1. ¿Se entiende la diferencia? En el caso de regresión, esta W transpuesto por X era mi predicción. Ahora uso ese valor y digo, ok, y me hago mi pregunta, ¿es mayor o menor que K? Si es mayor, es de la clase 1. Si es menor, es de la clase menos 1. ¿Ok? O sea, que, solo para aclarar algo de la pregunta de Miguel, que me confundí ahorita, son dos vectores lo que estamos haciendo aquí, o sea, es el Es producto uno entre dos solo, es vectores. el mismo. Bueno, a ver, esta W no sé qué estás escribiendo acá, pero es el mismo, que La esto debe... W sería el modelo, que es un vector, pero Sí, el X también es otro vector. X son datos, son vectores, pero son Ok, datos. son datos. Ok, Tengo mi matriz de datos X que son filas ok. de dimensión P. Recuerden, tengo P características. En consecuencia, ojo, muchachos, W pertenece obviamente a RP, que tengo que tener tantos elementos como disponibles, ¿ok? En este caso, vamos a colocarlo de tal manera que todo esté perfectamente. Esto debería ser, en vez de N, colocamos P, y aquí en vez de ahí, otra N por ahí, ¿dónde está? Esta WP, aquí, esto es una P, ¿ok? Es más fácil. Un segundo, los superíndices son P, aquí es una P y aquí es una P. Ahora todo está perfecto. ¿Se ve?
Entonces, W tiene P elementos como cada uno de los elementos de X de 0, X sub 0, minúscula, es un elemento de X0 grande, ¿ok? X0 grande son todos los X, tales que la clase real es la 0, o bueno, menos 1, perdón. Lo que pasa es que aquí coloco 0 para no colocar X, es un fastidio hacer esto. Ya. Si aquí tuviese que colocar llave menos 1 y cierro la llave, no sé si lo entenderían mejor, pero no se veía muy bien, ¿ok? O sea, este producto se hace con cada una de las columnas y en teoría para cada producto que hagas con el vector, que en este caso es el modelo y la columna, tienes que ser menor o mayor acá dependiendo de qué clase estés definiendo, ¿no? Correcto, pero pendiente con la idea de producto X de 0, Ok, que sí, sí. pertenece a X0, mayúscula, ya va, que esto coloco todo de la misma dimensión y no se entiende nada, disculpen, ya va. Vamos a hacerlo aquí, X de 0 minúsculo, pertenece a X0 mayúscula, ¿ok? Y X de 0, además pertenece a RP porque tiene P elementos. Razón por la cual mi teorema, ¿ok? Hace W traspuesto por X y punto a punto, esto lo vimos en la primera clase de repaso de álgebra lineal. Recuerden que simplemente la suma de cada uno de los coeficientes multiplicados 1 a 1. Eso es todo. Esto me da un numerito que en regresión era mi predicción. Acá simplemente es un número que yo comparo con un K. Ahora bien, ¿cuál es el K? Obviamente es parte de la pregunta. No sabemos cuál es ese K. ¿Okay? Tenemos que ver cómo lo conseguimos. Ahora, mi modelo va a ser W. Eso es lo que yo almaceno para poder hacer mi predicción. Uso W traspuesto por X y luego si es menor que K, veo un valor, si es menor que K es otro. ¿Qué vamos a hacer al final para que responderles todas las preguntas? Vamos a normalizar y vamos a colocar que K es 1 para hacer todos los cálculos más sencillos. Luego vamos a ver por qué y cómo hacemos esto. Pero vamos poco a poco con todo, ¿ok? Aquí es un K cualquiera, cualquier número. Luego vamos a ver que podemos normalizar con K igual 1. Ahora bien, sigo. ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces, definición, hiperplano. Un hiperplano es un conjunto de la forma. Todos los X, tales que A traspuesta por X es igual a B. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Los elementos del hiperplano son aquellos que A traspuesta por X me da B. Son todos los elementos que estén en una recta. ¿Ok? Por eso es que llamamos a la recta el hiperplano en una definición multidimensional. En dos dimensiones lo llamamos normalmente una recta, una línea. ¿Ok? Todos los puntos, tales que esto sea cierto, forman parte de mi hiperplano. Ahora, ¿qué conforma el hiperplano? Y aquí lo coloco. Entonces, analíticamente es el conjunto solución de una ecuación lineal. Todos aquellos X para un vector A fijo y un escalar B fijo que cumplan esa ecuación, todos los elementos X que cumplan esa ecuación forman parte de mi hiperplano, que es un conjunto. ¿Se entiende esto? Esta es la parte más importante desde el punto de vista conceptual. Tengo puntos tales que el producto A traspuesto por X de todos esos puntos me da una constante que se llama B, o la llamo B, para todos los elementos de ese hiperplano. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Okay? Asociado al hiperplano tengo dos cosas. La más importante que vamos a usar nosotros, ¿okay? Es el vector normal a ese hiperplano, que es A. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que me está diciendo es que el hiperplano son todos aquellos X, tales que el producto A traspuesto por X del vector normal A me da la constante B para todos los elementos de X. Y es obvio, ¿ok? Que tiene que ser para cada uno de los X. ¿Por qué? Porque el producto me va a dar lo mismo a medida que yo vaya moviendo la A para diferentes valores, para diferentes X, me sigue dando el mismo producto. Porque los vectores A son todos paralelos. ¿Lo ven? Es el mismo vector canónico. Bueno, el vector que define el hiperplano es el vector normal a todos esos puntos X. ¿Ok? Simplemente basta con almacenar A y la constante B para saber todos esos X que están en la línea morada, en el conjunto morado. ¿Se ve? Entonces es simplemente una definición. Todos aquellos puntos, tales que A traspuesto por X, que es una formulita, esto es simplemente la suma desde igual 1 hasta P, de A de I por X de I. Esto me da un número que da, supónganse, qué sé yo, S. Si S es igual a B, X pertenece al hiperplano. Eso es todo. ¿Ok? Son infinitos valores. Forma en dos dimensiones una recta, en tres dimensiones un hiperplano
lo hacíamos, lo deberían haber hecho en algunas clases de mate que se escribe de esta manera. Y si son 4 dimensiones, bueno, buena suerte tratando de graficar esto, pero es más o menos la idea. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente una definición. Segundo punto aquí. Un hiperplano tiene un vector normal A y una constante B. Y esto determina, ¿ok?, el desplazamiento del hiperplano desde el punto de vista del origen. Es simplemente una definición, más nada. Esto es todo lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede? Como nosotros estamos haciendo la pregunta mayor que K o menor que K, en realidad no me sirve mucho la igualdad. Me sirve es la desigualdad. Cuando tenemos la misma pregunta, pero son términos de desigualdad, ¿ok?, es lo que llamamos, en inglés se llaman half spaces, en español se llaman semiespacios. ¿Ok? Entonces, en realidad, nosotros vamos a usar, estamos usando un semiespacio. Dentro del argot de aprendizaje automático, todo el mundo dice que son hiperplanos. Entonces, si uso desigualdades, es un semiespacio. Si uso una igualdad, es un hiperplano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ok? Vamos a borrar. Si en el caso de hiperplano me daba esta solución, en el caso de semiespacios, como es una desigualdad, todos aquellos valores que me den menores que B forman parte del semiespacio menor o igual a B, y todos aquellos valores, vamos a cambiar un poquito el color, que me den mayor, ¿ok?, forman parte del otro semiespacio. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, ¿ok?, lo que queremos hacer es conseguir un hiperplano, ¿ok?, un semiespacio tal que todos los valores de un elemento, todos los valores me queden menores a esa constante B y todos los valores de la otra clase me queden mayores a esa constante B. ¿Ok? Hasta ahora todos me siguen. Estas son todas definiciones y ya. No hay nada. Sí, por ahora todo bien. Ok, sigo. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que estamos haciendo aquí pruebas y yo digo, ok, yo voy a escoger el semiespacio dependiendo de, por ejemplo, este punto y este punto. Entonces yo llamo a este punto x0, y0, x0, y0, y este es el punto x1, y1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo pudiese construir W? ¿Cómo pudiese construir K? ¿Cómo pudiese construir, entre comillas, la ecuación de la recta que pasa por ellos dos? Y luego la ecuación de la recta, ¿cómo yo recupero W? Entonces, aquí les hice una pequeña reconstrucción de lo que pudiésemos hacer. Entonces, por ejemplo, dado dos puntos, sabemos que la pendiente es y1 menos y0, x1 menos y0. Esto lo sabemos de... Esto sí debería ser mate 1, ¿no? No me acuerdo. Pero creo que esto lo vimos en la parte de graficación de mate 1. Entonces, la ecuación de la recta... Ok. La ecuación de la recta es, ¿ok?, m de x más b. Y b es simplemente y0 menos x de 0. ¿Ok? Simplemente despejamos para saber cuál es el punto de corte. Esto básicamente es simplemente ver cuando, si tenemos una recta, cuando estamos con x igual 0 y despejamos el valor de la altura. Eso es todo, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos? Pudiese yo escribir la ecuación de la recta que pasa por x0, y0, x1, y1, pero yo tuviese que obtener cuál es el posible vector normal a esa recta, tal que me defina mi semiespacio o hiperplano. De ahora en adelante vamos a llamarlo hiperplano, pero asumamos, ¿ok?, simplemente que es que sabemos que es un semiespacio, pero lo llamo hiperplano para mantener el argot de toda el área, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sabemos? Sabemos que W transpuesto por X es B. ¿Okay? Aquí pongo X como X0, como XY, porque sabemos que son dos puntos. ¿Ok? El punto X y el punto Y. Y básicamente aquí reordeno y despejo para poder calcular el W. Y con lo que aquí es simplemente lo que hay que hacer. ¿Ok? Simplemente es reproducir lo que traje acá. Y de hecho, fíjense, si el vector normal es este, ¿ok?, el vector normal W es este. Si quisiéramos saber si de verdad esto, ¿okay?, es perpendicular a la recta, bastaría con W es menos M1. ¿Ok? En realidad, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es el vector dirección de la recta? La dirección es por cada unidad de X aumenta M unidades de Y. Esa es la idea de la pendiente. ¿Se acuerdan? Lo vimos
cuando les estaba explicando la parte del examen cuando hacemos regla de 3. ¿Ok? Aquí, a ver, m por x más b. ¿Ok? Si esto fuese 0, por cada unidad de x aumenta m la y. ¿Se ve? Si esto es 1, ok, si esto es un 2, aumenta 2m. Si esto es un 3, 3m. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, ¿cuál es el producto punto entre este vector y este vector? Me va a dar menos m por 1 más 1 por m, que es 0. ¿Eso qué quiere decir? Este vector W efectivamente es normal a la vector dirección de la recta que yo tengo disponible. ¿Se entiende? Entonces, esto está bien calculado. No importa cuál es la recta. Ese vector es normal, es perpendicular, porque el producto punto me está dando 0. Entonces, ¿qué hice? Simplemente, dado 2 puntos, porque estamos a jugar entre, vamos a tratar me van a decir ustedes cuáles son los x0 y y0 que queremos ver, ¿ok? Esta función nada más me retorna cuál es el w y el b asociado a los puntos, ¿ok? Entonces, la voy a correr. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a colocar aquí. ¿Ok? Esto se lo vamos a quitar. Ok. Perfecto. Y ustedes me van a decir cuáles son los puntos que vamos a usar. Entonces, ¿qué hiperplano quisieran usar? Entonces, díganme dos puntos tales que forman un semiespacio. ¿Eso qué quiere decir? Todos los elementos anaranjados están a la izquierda y todos los elementos azules están a la derecha. Entonces, ¿alguien quiere hacerlo o preguntamos entre todos? No sé cómo prefieren hacerlo. Podríamos tomar el punto Ajá. menos 12,6 y Menos 12, 6. Ok, este que está acá, perfecto. y el 0 menos 6. 0 menos 6. Ok, entonces vamos a colocarlo. Ok, esto es menos 12, 6, 0, y me dijiste menos 6, ¿verdad? Sí, menos 6, abajo. Ok, entonces, para graficarlo, muchachos, nada más tienen que colocar, bueno, nada más tienen que cambiar obviamente esto. Vamos a ver qué nos da. Estamos todos de acuerdo que nos da justamente lo que queríamos conseguir. ¿Ok? ¿Sí? Ok. O sea, es básicamente la gráfica que queremos. De hecho, esto debería parecerse mucho al optimal. Luego vamos a ver cuál todo es el optimal. Entonces, esta función lo que hace es, dado los puntos que escogimos, me regresa cuál es el vector perpendicular, ¿ok? El vector perpendicular y la constante que yo voy a usar para comparar. Eso es todo lo que me regresa. Entonces, lo corro, ¿ok? Wow, ok, el vector perpendicular dio 1, 1 y el b dio menos 6, ¿ok? ¿Esto tiene sentido? Ah, sí tiene sentido, porque esta es la mitad de este y este, está bien. Ok, fino. Vamos a usar experimentos. Entonces, por ejemplo, esto obviamente está mal porque el W que yo usé de prueba era otro. ¿Cuánto creen ustedes que va a dar? Si yo aquí coloco este mismo, menos 2, 4. ¿Dónde queda menos 2, 4? Use 4 menos 4. 4. Menos 2, 4 es posiblemente este punto. ¿Qué me debería dar? Definición. Aquí vamos a la definición. Ok. Aquí, una cosa. Obviamente depende de lo que yo considero que es menos 1, 1. Vamos a asumir que lo que está hacia arriba es la clase 1 y lo que está hacia abajo es la clase menos 1. Vamos a ver cuánto nos da. Fíjense que da 2. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Todos los puntos, este es el vector B, esta es la dirección B. Todos los puntos que están en esa dirección, de hecho, ojo, que fíjense cómo acá, todos los puntos que estén en la dirección del vector normal dan positivos, los que estén en contra de la dirección del vector normal me dan negativos. ¿Eso qué quiere decir? Si me dio positivo para ese punto azul, quiere decir que B tiene esta forma. Si yo escogiera un punto acá, me debería dar negativo, ¿correcto? O sea, vamos a escoger un punto que esté en la nube naranja.
Vamos a copiar esto. Vamos a colocar texto, código. Aquí vamos a colocar texto. Vamos a colocar punto en la nube azul. Aquí vamos a colocar punto en la nube naranja. ¿Ok? Dígame un punto que esté en la nube naranja. Menos 8, menos 4. Entonces, si yo coloco acá menos 8, menos 4, fíjense cómo me está dando menos 12. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Como menos 12 es menor que menos 6, forma parte de la parte de abajo, obviamente en contra del vector normal. ¿Ok? Todo lo que me dé mayor que menos 6 forma parte del otro conjunto. En este caso particular, como estos conjuntos son linealmente separables, esta configuración, este vector, correctamente me va a separar los puntos azules de los naranjas. ¿Ok? Ahora bien, aquí, por cierto, pueden colocar el vector normal y les da acá, colocar aquí cuál es el vector de acuerdo a los puntos que escogieron. Ojo, una cosa, el punto W lo coloqué en el punto medio entre el punto inicial y el final. Es decir, si yo escogiera acá, vamos a colocar un número que sea un desastre, vamos a colocar acá menos 12, 0. ¿Ok? No lo voy a modificar todo simplemente para que vean acá. Esto está mal, tuve que haber calculado de nuevo esto. Ok, ahora sí está bien. Ok, fíjense cómo está en la mitad del el punto inicial y el final, ¿lo ven? Ahora, cualquiera, esa es la dirección. Este vector que es paralelo a ese, que empieza en el punto, qué sé yo, menos 9, menos 1, o un poquito, menos 1.8, este punto también es un vector normal, porque es paralelo al otro. Solo que esta es la versión canónica, que yo asumo que simplemente parte desde la mitad de los puntos desde el punto de vista gráfico. ¿Okay? Ahora, el vector que define el hiperplano es el 1 medio 1, en el caso que acabo de modificar. ¿Ok? Para que no me pregunten por qué no sale de acá o sale de acá. ¿Ok? Es simplemente en la mitad, así lo dejé. Ok, entonces ahora sabemos cuál es la idea. Vamos a ver cómo resolvemos el problema. Pero necesito, para que cuando les monte ok, este es el caso original, refresco, imprimo. Ok, estamos bien, ¿no? Bien. Ok, aquí hay otra manera de conseguir el hiperplano. ¿Por qué da menos 12, 2, menos 12, menos 12, menos 72? Esta es otra manera de hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí yo dije que W era el 1, 1. Acá me está dando menos 12, menos 12. ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Cómo sumando? Sí, para que nos dé exactamente como lo hicimos antes, basta con primero cambiar el orden de esto, porque aquí estamos, fíjense, el menos 12 en realidad es el vector que va en la dirección contraria. Es decir, aquí estamos haciendo la pregunta como si estuviésemos proyectando sobre los vectores, en vez de usar el 1, 0, 0, 1, estaríamos haciendo el menos 1, 0, 0, menos 1. Para poder voltear, como si estuviésemos volteando la cámara y voltear todo, simplemente voltearíamos aquí los parámetros, ¿ok? Y me va a dar positivo. Ok, ahora sí me está dando acorde a lo que teníamos antes. Y me está dando 12, 12, 72. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Siempre es W traspuesto por X más B. Ok, esta es la manera en la cual estamos escribiendo esto. Me está dando 12, 12 por cualquier X, Y, más 72. Entonces, fíjense qué está pasando. No importa cuál es X y Y, lo que estamos haciendo es 12 por X, más 12 por Y. Esto es igual a menos 72. ¿Ok?
Y en realidad, ¿qué es 72 con 12? Multiplicado por 6, un factor. Es exactamente, estoy haciendo aquí 12 por x más y. Esto es igual a 12 por menos 6 y se cancelan los 12. ¿Ok? Y me queda el vector W11 y el B me da menos 6. Es decir, son dos maneras de hacer lo mismo. Aquí simplemente estoy calculando el B sin despejarlo hacia la derecha, pero es exactamente la misma idea. ¿Lo ven? Dan exactamente los mismos valores, lo que quiero decir. No importa si está escalado o no. Por eso se los puse de dos maneras. Ok, vamos a tratar de resolver ahora el problema. Entonces, vamos a escribir el problema. Máquinas de soporte vectoral. Necesito que, si no entienden algo, me fastidien y me pregunten. ¿Qué hora es? Son las 5:20. Ok. Bien. Entonces, A mí no me quedó muy claro lo de arriba. esto. Sí, o sea, lo último que explico acá no me quedó muy claro qué pasó. Ok. Ok. Aquí, ¿qué pasa? Esta es otra manera de conseguir el hiperplano. Ok. Entonces, básicamente es, la salida que me está dando es 12, 12, 72. Porque esto me está dando este algoritmo me calcula el W traspuesto por X más B mayor o igual a 0, por así decirlo. ¿Ok? El anterior, la salida del anterior me estaba dando W traspuesto por X mayor o igual a B. Entonces, lo único que sucede de por qué eran diferentes sean las escalas como el signo de B, era porque en un método lo estaba calculando de esta manera, en otro método lo calculó de esta manera. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ok? Supónganse que les da esto como salida. Siempre estamos haciendo W traspuesto por X más B. ¿Ok? Esto simplemente es el vector 12, 12 traspuesto por cualquier vector XY. No importa cómo está definido este vector, más la constante 72. ¿Ok? Esto es, vamos a igualarlo a 0, no importa que coloque aquí a la derecha. Entonces, cuando hago esta operación, me queda 12x más 12y más 72. Esto es igual a 0. Y lo que sucede es que este término y este término, los tres son múltiplos de 12. Eso es todo. En consecuencia, puedo dividir entre 12 en todos lados. Y me queda x más y más 6 igual a 0. Si lo quiero en el otro formato, por así decirlo, simplemente es x más y es igual a menos 6. Entonces, ¿cuál es el vector normal? Es el 1, 1, que es aquí está multiplicado por 1 y aquí está multiplicado por 1, con la constante menos 6, que es justamente lo que teníamos antes como solución. El vector 1, 1 con la constante menos 6. ¿Lo ven? Ok. Son simplemente Profe, dos métodos, ¿sí? una pregunta, aquí nos está dando escalado, ¿cierto? ¿Eso a qué se debe? ¿A que no están normalizados los datos o...? Ah, no, 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 no. Es que es la misma, me interesa el vector dirección, no me importa mucho si está escalado, ¿ok? O sea, fíjense una Ah, cosa, un segundo que está sonando, debe ser Amazon, un segundo. Ok, perdón. Ok, la pregunta es,
Están escalados, sí, sí están escalados, ¿no? Pero el tema es que nada más me importa la dirección. ¿Qué sucede? Si yo tengo acá esta definición, ¿ok? Fíjate que si yo aquí hago los X tales que, y yo aquí multiplico, remultiplico por un escalar X, traspuesto por X, y esto es igual a M por B. La solución de este conjunto son los mismos X que van a pertenecer, porque estos son simplemente múltiplos, ¿se ve? Entonces, a pesar de que la condición cambia porque está escalado, son los mismos X que van a formar parte del conjunto, y lo único que me interesa para definir el hiperplano son aquellos X que cumplan la condición. Entonces, si comparo con 12, 12, 72 o 1, 1, bueno, aquí debería ser menos 72, pero 6, me van a dar los mismos valores, ¿se ve? Cambia simplemente que voy a comparar números cuya magnitud son un poco más grandes, pero son todos múltiplos, ¿ok? Vale, entiendo. Lo que pasa es que no estaba comprendiendo bien por qué termina escalado, o si es algo particular de ese ejemplo, o siempre va a ocurrir. No, es que son dos métodos distintos para poder conseguir W. Uno usa la ecuación de los dos puntos, el otro usa, aquí no me acuerdo, usa, esta es la definición de por qué, ok, si sé cuál es, si tengo los puntos, aquí estoy calculando el vector que sea ortogonal a la pendiente, y la pendiente es y1 menos y0, que 1 menos x0, ok, y aquí simplemente calculo cuál es el escalar b. Al hacer este cálculo, tendría que tratar de normalizarlo para que me dé la misma solución, pero al final es el mismo conjunto, entonces no es tan importante cuál es la escala de W y de B, ¿ok? Era simplemente un Vale, ejemplo para que vean que se puede hacer las mismas cosas de dos maneras distintas, ¿ok? chévere, chévere, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Buscamos entonces el mejor hiperplano posible. Por ahora, ¿ok? No sabemos ni siquiera qué significa que un hiperplano sea mejor o no que otro. La intuición nos dice, ¿ok? Que debería ser mejor este hiperplano que este hiperplano, viendo la nube de puntos y sobre todo entendiendo cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tratar de separar para datos nuevos. Cuando yo tengo esta distribución, colocar un hiperplano que esté, disculpen el término, pegado o muy cerca de la nube de puntos puede que resulte que no necesariamente está haciendo bien su trabajo, quizás algo que separe equitativamente las dos mitades es algo que funcione mejor. Entonces necesitamos de alguna manera poder definir cuál es el problema que queremos resolver. ¿Por qué? Porque hay infinitos hiperplanos. ¿Ok? Entonces tenemos que mejorar lo que queremos hacer de tal manera que podamos mitigar el problema que hay en 4.2 y que tengamos una solución posiblemente única. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, para lograr una sola solución, es importante, uno, definir el problema. Entonces, queremos dos cosas. Uno, queremos que el hiperplano maximice la distancia entre los dos conjuntos. Esa distancia que debemos definir, que por ahora no lo sabemos, es conocida como margen. Entonces, aquí ya sabemos lo que queremos hacer. Queremos maximizar la distancia entre los dos conjuntos. ¿Ok? Si yo definiera estos conjuntos, un segundo. Imagínense que defino este conjunto como esta pelotica y este como esta pelotica. ¿Ok? Y defino una métrica que se llama margen, que básicamente me mide la distancia entre una pelotica y la otra. Eso es todo. ¿Ok? Entre la que tiene los puntos azules y la que tiene los puntos naranjas. ¿Ok? Si yo lograra esto, después vemos cómo se hace, pero si yo lo lograra, obviamente entonces mi problema sería, ¿ok? Maximizar el margen. ¿Por qué? Porque yo quiero que la distancia, que luego vamos a ver que es más o menos cómo medir esto, ¿ok? Yo quisiera que esa distancia sea lo más grande posible, de tal manera que para datos nuevos, con mayor probabilidad van a ser correctamente clasificados para un conjunto y correctamente clasificados para el otro. Si yo coloco el hiperplano acá,
Fíjense que la distancia entre el hiperplano y el conjunto naranja es muy corta, por lo cual al ser muy corta, con cierta probabilidad, puntos que puede que sigan esta distribución, que estén, por ejemplo, acá, fíjense que van a ser clasificados como azul. ¿Se ve? Entonces la intuición me dice, si yo pudiese maximizar la distancia entre esos conjuntos, me voy a equivocar con menos probabilidad. ¿Se ve? Entonces no sabemos qué es margen. No crean que yo creo que ustedes, que por ahora podemos saber qué significa esto, pero quiero que se entienda la intuición. Si yo supiese definir la distancia entre ellos dos, yo busco maximizar esa distancia de tal manera de reducir este tipo de casos, de reducir los casos bordes en donde posiblemente me vaya a equivocar, porque como la distancia es tan pequeña, un puntico que está en el conjunto anaranjado puede ser que esté mal clasificado. ¿Ok? Entonces, para lograr esto, vamos a formular el problema que queremos resolver. Entonces, fíjense. ¿Ok? Bien, si W es el vector normal al hiperplano que buscamos, ¿ok? La regla que vamos a usar es la siguiente. XD más son aquellos elementos que están clasificados o que forman parte del conjunto 1. XD menos son ellos los que vamos a colocar en la clase menos 1. Entonces, en vez de colocar, ¿ok? X que pertenece al conjunto de los 1, simplemente colocamos X positivo y X negativo. Eso es todo, ¿ok? Ahora, fíjense que acá, ¿ok? Para atrás. Ok, fíjense que acá, fíjense que defino o escribo mi regla. La regla es siempre la misma, W traspuesto por X más B tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Por qué hago esto? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es esta cosa? Esto en realidad es reescribir. Segundo. Estamos reescribiendo W traspuesto por X más mayor o igual, vamos a llamarlo B'. Yo puedo escribir B' como, obviamente, vamos a llamarlo B más 1, ¿ok? Esto es un negativo, vamos a escribirlo aquí, X más, W traspuesta, y luego, convenientemente, despejo B y lo coloco a la derecha. Entonces, por ejemplo, si B', el objetivo fuese 6, ¿qué es lo que va a suceder? Si B' fuese 6, lo que estoy escribiendo es W traspuesto por X más, mayor o igual a 6. Esto es exactamente lo mismo que escribir 5 más 1, ¿ok? Y paso el 5 restando y me queda W traspuesto por X más menos 5 mayor o igual a 1. Entonces es simplemente reescribirlo como a mí me dé la gana y no importa cuál sea el signo. Y esto lo coloco positivo y esto también lo coloco positivo. Si esto fue, ¿entienden la idea? Si esto fuese menos 6, ¿ok? Vamos a escribirlo al lado. Para que vean cómo, aquí simplemente lo estoy escribiendo por conveniencia y ya. ¿Qué escribiríamos? W traspuesto por X más mayor o igual a, si fuese negativo, menos 6. Esto es exactamente lo mismo que escribir menos 7 más 1, ¿ok? Y pasa este para la derecha y queda W traspuesto por X más 7 mayor o igual a 1. ¿Se ve? Espero que se entienda la idea. Es simplemente la idea original la vamos a reescribir como más un número mayor o igual a 1. Pero fíjense que no importa el signo, no le presten tanta atención al signo. Es simplemente una manera de escribirlo tal que lo que me queda a la derecha sea la unidad y lo que me queda a la izquierda es un numerito que es B. Pero yo puedo reescribir esos números como yo quisiera y los pudiese reescribir como B'. ¿Se entiende la idea? Entonces no importa los dos casos, no importa si es el número original es menos 6 o 6, o si es menos A o A. Yo puedo reescribirlo de esta manera y simplemente voy a tener que para los casos positivos voy a escribir W por X más B mayor o igual a 1, y para los casos negativos, obviamente, W por X menos B va a ser menor o igual a menos 1. ¿Se ve? Es simplemente reescribirlo de esa manera. Convenientemente. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Pero lo hice de esta manera. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Sí? Profe, al final el B corresponde al cano, que es el separador. Sí, es el separador. Ya vamos a ver. ¿Ok? ¿Se ve lo que estamos haciendo? Conveniencia. ¿Ok? Eso es todo. Estamos reescribiendo las cosas.
la teoría, si abren un libro de optimización, dice que un semiespacio es tal cosa que W traspuesto por X mayor o igual a B. Aquí decimos, lo vamos a escribir de esta manera. Entonces, lo que quiero decirles es que no importa qué es esto, yo puedo reescribir esto como la suma de B mayor o igual a 1. Basta con despejar y calzar los numeritos tal que me dé ese B. Aquí ya cuando vean el video ya les puse un ejemplo para 6 y les puse un ejemplo para -6. Entonces no importa el signo, yo lo puedo reescribir como esta cosa. ¿Ok? Cuando lo reescribo, recuerden, W traspuesta por X más B mayor o igual a 1 para la clase positiva, W traspuesto por X menos más B mayor o igual, perdón, menor o igual a -1 para la clase negativa. ¿Por qué? Aquí simplemente coloco como yo quisiera 1 y aquí coloco -1 porque es la clase negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si premultiplico por la clase, vamos a hacer la misma idea que vimos al comienzo, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, y de i multiplicado por W traspuesto por X más B mayor o igual a 1. Si esto es la clase positiva, ¿cuánto es y de i? Es la clase positiva. Y de i es obligatoriamente ¿qué cosa, muchachos? 1. Entonces no cambia nada. Esto es un 1, no cambia absolutamente nada. ¿Ok? Si fuese la clase negativa, ¿qué pasaría? Y de i, W traspuesto, X menos, más B, menor o igual a -1. ¿Pero qué sucede? ¿Cuánto es Y de i? Es -1. ¿Qué quiere decir esto? Si el -1 yo lo paso para el otro lado, fíjense que me queda Y de i, W por XY, más B. Como estoy multiplicando por -1, cambio el lado de la desigualdad y aquí coloco 1. ¿Se ve? Entonces, ¿qué pasa? Si yo reescribo mi problema de esta manera, aquí estoy haciendo la regla de separación. Si yo consiguiera ese W y esa B, ¿ok? Ok, me pueden decir que en realidad no es B, sino que es K. Y aquí coloco igual, y aquí coloco W traspuesta por X. Lo que pasa es que yo puedo reescribir K como me dé la gana, tal que coloco aquí una unidad y luego coloco una B. Si yo tuviese estas restricciones, ¿ok? Y yo premultiplico por Y, fíjense que me da exactamente la misma restricción. ¿Se ve? Es la misma idea, obviamente menos simplificada, pero es la misma idea de lo que vimos al comienzo de la clase, que todos estábamos de acuerdo que está aquí. ¿Ok? Es exactamente la misma idea. Cuando yo multiplico por el y de i, por la función que estoy decidiendo, si me da mayor o igual que 0, recuerden que ya vimos los casos en donde en vez de escribirlo de esta manera, lo puedo escribir de esta manera. Aquí estoy haciendo lo mismo. ¿Qué cambió? Antes era para cualquier f, ahora yo le di un nombre a la f. Yo le dije ahora que es W traspuesta por la x más es igual a una k. Entonces yo reescribo las cosas convenientemente, de tal manera que el criterio decisional, a ver si logro llegar a donde estaba hablando, debería haber sido aquí. Bueno, lo reescribimos, no sé dónde estaba, no sé si estaba aquí o dónde estaba escribiendo. Eso es lo único que vamos a tener que ver el video. Que no, no, qué tonto. Esto es lo que estábamos rayando de la parte de arriba. Esto no importa. ¿Ok? Esto lo podemos borrar. Entonces, nuestro primer objetivo es, necesitamos separarlos, reescribimos las cosas de tal manera que nos quede exactamente la misma condición. Fíjense que me queda exactamente la misma condición, no importa si es negativo o si es positivo. Como esto es cierto, en vez de escribir X menos y X más, fíjense que si yo pongo Y de I, W por X de I, más B, menos 1, mayor o igual que 0, esto no importa si es el más o el menos, si es el de la clase 1 o menos 1, esto si se cumple para todos los puntos, entonces estoy separando correctamente luego que yo consiga W y que consiga B. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hicimos? Escribimos la restricción para X más y la escribimos para X menos y llegamos a una expresión, ¿ok?
que usa cualquier X. Y esto es cierto, sea positivo. Si es positivo es obvio porque esto es positivo este es el X tal que la clase era positiva. Y en el caso de los negativos, que era el criterio decisional, ya demostramos que llega a la misma expresión. ¿Eso qué quiere decir? Luego que tengamos W, tenemos que hacer para cada uno de los puntos de mis datos esta prueba. Si se cumple, W, ¿ok? Es un hiperplano que separa correctamente mis datos, ¿ok? ¿Qué problema hay? Este señor es el test para medir si W es o no un separador. Si esto es correcto para todos los X, es un separador. Pero por ahora no sabemos, ¿ok? No podemos saber cuál es el mejor posible. No podemos definir, todavía no sabemos qué significa la distancia, ni podemos ver cuál es bueno o cuál es malo. Esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Entonces, 4.3.1, la parte de formulación. En 4.3.1.1 vemos cuáles son las restricciones que necesitamos para poder conseguir W. Si esto se cumple, repito, si se cumple para todos, entonces W es un hiperplano que está separando correctamente las dos clases, dado mis datos, ¿ok? Recuerden aquí, ¿ok? Lo reescribo convenientemente, pero siempre estamos haciendo W transpuesto por X mayor o igual a un K. Esto simplemente es reescribirlo de tal manera que me quede otra constante a la izquierda y un 1 a la derecha. ¿Para qué busco 1 y menos 1? Para poder utilizar el hecho de que las clases son 1 y menos 1 cuando multiplique por menos 1 y me cambie el signo y me queden las dos cosas iguales. Esto se entiende, esto es lo más importante para mí porque sé que es lo que es más complejo de entender. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda y lo volvemos a hacer? No tengo ningún problema. ¿Puedes repetir? Porque Sí. no lo entendí bien. Bueno, Yolanda salió. Ok, fíjate. El criterio del hiperplano por definición es W transpuesto por X mayor o igual a una constante K. ¿Ok? Yo voy a reescribir esto como W por X más B mayor o igual que 1 para los positivos y W por X menos más B menor o igual a menos 1 para los negativos. Y vamos a ver que esta condición, que por ahora esta nada más sirve para los positivos, esta por ahora nada más sirve para los positivos, y la otra nada más por ahora, obviamente, nada más sirve para los negativos, ¿ok? Vamos a tratar de unificarlo en una sola expresión que funcione para ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Para el caso positivo, ¿qué hacemos? W por X más B mayor o igual que 1. Premultiplico por Y de Y a esta expresión. ¿Y qué cambia? Ya todos estuvimos de acuerdo que no cambia absolutamente nada. Si yo multiplico por Y de Y para los casos positivos, yo sé absolutamente, estoy 100% seguro que Y de Y tiene que ser 1 porque X más pertenece a la clase al conjunto cuya clase es 1. ¿Ok? De manera análoga, cuando yo tengo W por X menos, traspuesto, obviamente, más B, menor o igual a menos 1, este es el criterio del hiperplano, donde tengo que voltear la desigualdad. Si yo premultiplico por Y de Y, ¿ok? Como estos son los X0, yo sé que Y de Y es negativo. Como yo sé que Y de Y es negativo, yo pongo aquí Y de Y, W traspuesto por X menos, más B, mayor o igual a 1, porque yo sé que eso es un menos 1, lo paso para el otro lado y me queda mayor o igual, y volteo al lado de la desigualdad. Y fíjense que me queda el mismo criterio. Como es el mismo criterio, lo que cambia es que en vez de llamarlo X más y X menos, lo llamo XY. ¿Se ve? Entonces, si yo hiciera el test para todos los puntos, y esto es cierto para todos los puntos XY, entonces W con su respectiva constante son un hiperplano tal que podemos hacer la clasificación y poner los elementos 1 de un lado y los menos 1 del otro. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la manera de hacer la prueba de si W es o no un hiperplano que está separando mis datos.
necesito ahora conseguir el mejor W posible. Ya sé cómo medir o probar si un W es o no un hiperplano que separa. Falta conseguir el mejor posible. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos esto? ¿Ok? Entonces, fíjense, el hiperplano sigue sin ser único. Estoy leyendo, ¿no? Para poder medir la distancia del margen, recuerden que el margen simplemente es la distancia entre los dos conjuntos, defino cuál es la distancia, ¿ok? Basta con multiplicar un unitario, aquí estoy dándole ahora un nombre a la definición de la distancia del margen, y leemos lo que es. Dice, basta con multiplicar un vector unitario normal que conecte un punto x1 a un x0 que estén en el margen. Entonces, fíjense, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo mis dos puntos y yo asumiera, ¿ok? Que la mayor distancia posible es esta, y yo tuviese un punto que está exactamente en ese borde, para poder ir hacia el otro conjunto, basta con ir en la dirección del conjunto del vector normal al hiperplano, hasta llegar al otro punto. Este punto lo llamo x menos, y este punto yo lo llamo x más. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero ir en la dirección del hiperplano, yo esa dirección la tengo. ¿Cuál es? Tengo mi hiperplano, que es este señor. Bueno, puede ser cualquiera. Pero ¿cuál es la dirección del vector normal que va, del vector normal de ese hiperplano? Tengo esa dirección. Cuando digo normal es que es perpendicular a... ¿Tenemos ese vector? La respuesta es que sí, muchachos, lo tenemos. Es W, es parte de la definición de lo que dijimos. ¿Ok? W es un vector que es normal y que es perpendicular a la definición de ese hiperplano. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La distancia, yo estoy diciendo que es multiplicar el vector unitario, ¿ok? Por el punto que conecte x más y x menos. ¿Esto qué es simplemente, chicos? ¿Ok? Desde el punto de vista geométrico, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero calcular, ¿ok? Quiero calcular este vector. Ese vector azul es x más menos x menos. Desde el punto de vista geométrico, saben lo que es una resta, ¿no? Es el vector, ¿ok? Que va desde x menos a x más. ¿Se ve? Esto lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ok. Si yo multiplico esto por una dirección unitaria, yo sé que el vector normal W va en esa dirección. ¿Ok? Y para que sea unitario, simplemente tengo que normalizarlo en su dirección. Entonces, esto es un vector unitario y lo estoy multiplicando por el vector que va de x más x menos en esta dirección. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, lo que tengo que hacer, si esta es la definición del margen, lo que tengo que hacer es maximizar esto lo más posible. Como esto me va a dar un vector, lo único que tengo que hacer es maximizar, fíjense, maximizar, ¿ok? La longitud del margen. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, fíjense, para poder saber cuál es la norma del margen, basta con ver, ¿ok? Que la expresión que tenemos aquí es x más multiplicado por w, puede ser distributiva, menos x menos multiplicado por w. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos por esta expresión, que es cierta para todos, chicos, esta expresión es cierta para todos, ¿ok? ¿Qué sabemos? Sabemos, uno, que w por x más es igual a 1 menos b, porque basta con pasar restando la b. Y además sabemos que w por x menos es igual a ¿qué cosa? ¿Uno más W o menos uno? No, sí, uno más W. Más B, que digo. 1 más b. ¿Se ve? Eso quiere decir que aquí hay un pequeño error.
Esto es un más. ¿Ok? O ya, no. Esto, uno de estos está mal porque esto daría menos B, menos B, dame 2B. Esto tenemos que arreglarlo. Esto está bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver dónde pusimos el error. Y más X tal. Esto está bien. Ajá, esto es un más. Ya. Uy, esto está. Ok, vamos a colocarlo acá. Esto es un más. Esto es un más. Ok, esto está bien. Y aquí tengo menos 1 menos B. Vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿qué me daría? Me daría 1 menos B menos menos 1 menos B. Correcto, que eso fue lo que... esto está mal. Andar viendo esto. Esto es menos 1 menos B. Ok, entonces aquí tengo que colocarlo. Vamos a arreglarlo una vez. Lo voy a arreglar y lo volvemos a explicar porque está mal escrito aquí. Esto es 1 menos B, esto está bien. Esto es un positivo. Esto es más 1. No sé por qué lo escribí de esta manera. Esto nada más tiene que ser un menos 1. Y aquí es menos 1 menos B. Ok, así se está bien. Y esto es... Esto lo puedo quitar. Ok, entonces voy a borrar todo. Vemos la definición. Necesitamos un vector unitario normal que conecte los puntos, que conecte el vector que está por el vector generado de x más y x menos. ¿Esto qué es? Desde el punto de vista geométrico, basta con hacer lo siguiente. Tengo, en teoría el hiperplano, tengo x menos, tengo el conjunto x más, ¿ok? Asumo un punto, asumo un punto de esos conjuntos que esté justamente en este borde, que esté justamente en este borde, y lo que voy a intentar es moverme en dirección al vector normal, al hiperplano, que ya yo sé que este vector normal se llama W, ¿ok? Y tengo que hacer que vaya desde el x0, el vector vaya desde x0 hasta x1, y eso es escribir x1 menos x0, ¿ok? Es lo mismo que para cualquier elemento escribir, como lo estábamos haciendo antes, x más menos x menos. Esto está bien. Multiplicado por el vector unitario, ¿ok? Basta con, para que sea unitario, basta con dividir por la norma W. Y ahora sí están bien los cálculos. Bastaría con aquí colocar menos 1 menos B. Y está todo listo. Ok. Entonces, fíjense. ¿Cuánto me dan los cálculos? Cuando hago distributiva, me queda x más multiplicado por W menos x menos multiplicado por W. Y yo sé que esto para cualquier punto positivo es 1 menos B. Y esto para cualquier punto negativo es menos 1 menos B. Dividido obviamente entre la norma de W. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué me queda? Me queda 1 menos B más 1 más B dividido entre la norma W. Entonces, no importa cómo yo escogí la B, fíjense que se cancela y me queda 2 veces la norma de W. ¿Eso qué quiere decir? Para yo maximizar, esto es lo que me mide, es la distancia del margen. Esto me da la norma que hay entre la mayor norma posible de distancia entre los elementos de un conjunto y lo del otro. ¿Ok?
si yo quisiera hacer esta distancia lo más grande posible, ¿qué tenemos que hacer? Este numerito me dice nada más cuánto mide en dirección del vector W esta distancia. Entonces, si yo sé que lo que me está midiendo es esta distancia y además el vector W es normal a ese vector nuevo que estoy calculando, y yo lo quiero maximizar lo más posible porque esa es nuestra medida de cuán bien estamos haciendo la separación, y yo sé que esa distancia, la distancia de este vector, mide 2 entre la norma de W, esto es un número, porque la norma de W es un número y 2 es una constante, y yo quiero maximizar esto, muchachos, ¿qué tengo que hacer? Exactamente. Entonces, para poder maximizar la distancia entre los conjuntos, tengo que hacer el vector, la norma del vector, lo más pequeña posible. ¿Lo ven? Entonces, aquí estoy midiendo cuál es la posible distancia que puede haber entre esos dos conjuntos. En dirección, obviamente, a W. ¿Ok? La dirección es W. Entonces, lo uso todo convenientemente, precalculo cuánto puede medir esa distancia. Fíjense que esto es para cualquier W. Entonces, ¿cuál es el problema final a resolver? Tengo que maximizar. ¿Okay? Maximizar la distancia es minimizar el denominador. ¿Sujeto a qué cosa? Que todos los puntos cumplan la condición que ya conseguimos antes. Entonces, lo que está en las condiciones, esto lo que tenemos acá, este es el criterio decisional que averiguamos antes. Esto sí es cierto para todos los puntos de mis datos. W está correctamente separando los dos conjuntos y además estoy consiguiendo el mejor posible. Entonces, este problema de optimización hace dos cosas a la vez. Uno, maximiza la distancia lo más posible y además separa los datos, porque yo estoy colocando acá como restricción, esto tiene que cumplirse para todos los datos. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hicimos? Aquí, estas es las condiciones para separar. Y aquí estamos consiguiendo el mejor, esto tiene un problema, el mejor separador posible. Entonces, una cosa, muchachos, obviamente, esto de mejor separador posible es completamente arbitrario. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos diciendo que el mejor separador es aquel que maximice la distancia entre las dos nubes, punto. Posiblemente, es bastante probable, ojo, posiblemente el mejor separador posible no necesariamente es este señor, sino que es uno que tiene una pendiente un poquito más inclinada, porque para puntos nuevos quizás van a salir por acá, pero no lo podemos saber. En el momento, el mejor separador posible es el que maximice esta distancia, ¿ok? Cuando yo doy, desde este punto en adelante, la idea fundamental es que creamos lo siguiente. Cuando yo tengo mis nubes de puntos, crean que estamos haciendo, como si estuviéramos construyendo una autopista entre dos lados de la acera. Estamos tratando de maximizar lo más posible, ¿ok? La longitud de esa autopista. Mientras esa autopista sea lo más grande posible, quiere decir que estamos separando mejor los datos. ¿Qué vamos a ver en la clase que viene? Para finalizar este tema. Vamos a ver que esto solamente sirve, que no me lo han preguntado, esto solamente sirve si los conjuntos son exactamente linealmente separables. Si hay un punto, ¿ok? Que está del otro lado y hace que los conjuntos no sean linealmente separables, basta que falle uno solo, basta que falle uno, en este caso fallan 4, pero basta que falle solamente uno, ¿ok? Para que este problema no tenga solución. No existe un W tal que separe estos conjuntos. Entonces no es que nos quedamos con brazos cruzados, sino que vamos a tratar de ver cómo podemos reescribirlo de tal manera que, bueno, voy a dejar que algunos de los puntos tengan un error. ¿Cuántos? No sabemos. Pero voy a tratar de reescribir esto para que algunos de los puntos tengan un error. La intuición geométrica es la siguiente. Lo que vamos a hacer es, algunos de los puntos vamos a moverlos al otro lado. ¿Ok? Los movemos
penalizando cuánto podemos mover y cómo los movemos. Pero no me voy a adelantar mucho porque necesito como 15, 20 minutos para que se entienda la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos hoy? Uy, hoy me disculpa. Vimos cómo poder separarlos, reutilizamos hiperplanos, vimos la definición de lo que es un hiperplano y tenemos una manera de poder definir cuál es el mejor hiperplano posible para poder separarlo. ¿Ok? Es aquel que separe esta autopista lo más posible. Es arbitraria, puede ser, pero es la que estamos viendo para este tipo de problemas. Luego vamos a ver, esa es la parte de posgrado, ¿ok? Vamos a ver que en realidad esa autopista no necesariamente tiene que ser lineal. Podemos hacer autopistas que son de esta manera, ¿ok? Usando unas transformaciones, pero eso no lo vamos a volar, se los voy a dar nada más de conocimientos generales, como hacer autopistas que son paralelas, pero no son calles que son rectas, por así decirlo, ¿ok? Pero eso damos un ejemplo y después vamos a ver acá qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Bien, nos vemos entonces el miércoles, ¿ok? Perdón que tardé hoy mucho, ¿ok? Disculpen. Profe, una pregunta. Dime. Por curiosidad, no sé si lo dijo al principio de la clase, algo sobre las defensas de los parciales y Sí, eso. van a ser la semana que viene. Preferiría que fuera horario de clases para no, entre comillas, perderlas, pero va a ser alrededor del jueves, ¿ok? Voy a mandar una encuesta. Las voy a hacer personales y cuando ustedes puedan, cada uno, ¿ok? A lo largo de la semana, no antes del miércoles, para que tengan tiempo de repasar un poco, ¿ok? Pero voy a poner una encuesta y dependiendo de lo que me respondan, voy a ir enviándoles cuándo va a ser y no va a durar más de 10 minutos. Ponemos un timer y no dura más de 5 o 10 minutos, ¿ok? Perfecto, gracias, profe. Ok. Por favor, una cosa, cuando estén ahí, no estén asustados, simplemente para discutir qué hicieron y que me expliquen qué hicieron. Yo estoy seguro de que lo escribieron ustedes y no usaron AI. No voy a decirles, demuéstrame esto, no me parece tontísimo, ¿ok? Cero preguntas de demostraciones ni nada, es discutir qué hicieron y para saber la intuición de las respuestas, ¿ok? Bueno, nos vemos, voy a ir escribiendo para poder vernos la semana que viene, ¿ok? Perfecto, gracias, profe. Ok. Feliz fin de semana, chao.